A lo largo de los siglos han surgido relatos que desafían nuestra comprensión del mundo. En este episodio exploramos 13 enigmas que borran las líneas entre la historia y el mito, piedras talladas que no deberían existir, guerreros que luchaban en trance, lenguas que nadie ha logrado descifrar, y más, artefactos encontrados en tierras imposibles, figuras legendarias que podrían haber sido reales, civilizaciones perdidas entre las olas del tiempo, historias auténticas, sin certezas. Prepárate para mirar el pasado con nuevos ojos, porque nada de esto debería haber pasado, pero pasó. En 1898, en los campos tranquilos del centro de Minnesota, un agricultor sueco llamado Olof Öhman desenterró una losa de piedra mientras limpiaba su terreno cerca del pequeño pueblo de Kensington. Lo que halló no era una simple roca, era una pieza de granito rectangular, de unos 76 centímetros de alto por 40 de ancho, y con un grosor de aproximadamente 15 centímetros, cubierta con inscripciones talladas en antiguos caracteres rúnicos. Según Öhman, la piedra había estado incrustada entre las raíces de un árbol de mediano tamaño, lo que sugería que llevaba allí enterrada desde hacía siglos. La presencia de raíces enredadas alrededor de la losa reforzaba la impresión de que el hallazgo no era reciente, sino el redescubrimiento de algo muy antiguo. Así nació uno de los misterios más desconcertantes de la arqueología norteamericana, uno que despertaría pasiones, debates y escepticismo durante más de un siglo. La inscripción, cuando fue cuidadosamente copiada y traducida por expertos en runas, parecía narrar la historia de un grupo de exploradores nórdicos que, en el año 1362, habrían llegado hasta el corazón del continente americano. El texto relataba una expedición de hombres que, tras adentrarse por ríos y caminos interiores, sufrieron una tragedia. 10 de sus compañeros murieron, aparentemente víctimas de un ataque o una calamidad desconocida. La piedra, según esta narración, fue colocada como un monumento para conmemorar a los caídos. De ser esto cierto, la historia de los descubrimientos en América se vería profundamente alterada. No solo confirmaría que los vikingos llegaron a América del Norte siglos antes que Cristóbal Colón, algo ya sugerido por el asentamiento de Lance Oaks Meadows en Terranova, sino que iría mucho más allá. Significaría que se adentraron miles de kilómetros hacia el interior, hasta lo que hoy es el medio oeste de Estados Unidos. Un hecho que, de confirmarse, transformaría nuestra comprensión del alcance de la exploración nórdica en el Nuevo Mundo. Pero desde el principio, la piedra generó polémica. El hallazgo, lejos de ser celebrado unánimemente como una revelación histórica, fue recibido con una mezcla de asombro y escepticismo. Lingüistas, historiadores y arqueólogos se volcaron a estudiar la inscripción con minuciosidad, examinando cada trazo rúnico en busca de pistas que revelaran su origen verdadero. Pronto comenzaron a surgir señales preocupantes. Muchos especialistas señalaron inconsistencias en la gramática, errores en la ortografía y el uso de palabras que no encajaban con el nórdico antiguo del siglo XIV. En lugar de ello, las estructuras lingüísticas parecían coincidir mucho más con los dialectos escandinavos hablados en el siglo XIX, en la misma época en que Olof Öhman vivía en Minnesota. Estas observaciones levantaron sospechas fundadas sobre la autenticidad del artefacto. ¿Cómo era posible que una inscripción supuestamente medieval empleara un lenguaje moderno? ¿Y por qué contenía formas gramaticales que no habían sido documentadas en ninguna otra inscripción rúnica genuina? La teoría de una falsificación moderna empezó a cobrar fuerza entre los académicos. La controversia no terminó ahí. Geólogos se sumaron a la discusión, analizando la piedra desde una perspectiva distinta, la del desgaste y los patrones de erosión en los surcos tallados.
Algunos expertos afirmaron que la profundidad de las runas y la pátina del granito eran coherentes con una antigüedad de varios siglos, lo que respaldaría la posibilidad de un origen medieval. Sin embargo, otros geólogos discreparon tajantemente. A su juicio, las marcas parecían demasiado limpias, los bordes poco erosionados, como si hubieran sido hechas con herramientas metálicas modernas, no con instrumentos de hierro o piedra antiguos. Esta dualidad en los estudios, lingüísticos por un lado, geológicos por otro, intensificó el debate. Mientras algunos defendían la autenticidad del hallazgo con argumentos basados en el desgaste natural de la piedra, otros lo descartaban como una falsificación diseñada para impresionar, tal vez incluso como una broma o una maniobra para ganar notoriedad. Así, la piedra rúnica de Kensington quedó atrapada entre dos mundos, el de la historia genuina y el del engaño cuidadosamente elaborado. Todo esto ocurrió en una época peculiar, el auge del nacionalismo escandinavo en América. A finales del siglo XIX, miles de inmigrantes suecos, noruegos y daneses habían echado raíces en los vastos territorios del medio oeste estadounidense, buscando prosperidad, estabilidad y un sentido de pertenencia en una tierra lejana. Sin embargo, entre las generaciones más recientes, comenzaba a surgir una necesidad profunda de reivindicación, la necesidad de sentirse parte de la historia de ese nuevo país que estaban ayudando a construir. En ese contexto, un hallazgo como la piedra rúnica de Kensington no solo tenía un valor arqueológico potencial, sino también un peso simbólico incalculable. Representaba una prueba tangible, al menos para muchos, de que los pueblos escandinavos no eran recién llegados al continente americano, sino que habían estado allí siglos antes que otros europeos, que sus ancestros no solo habían cruzado océanos, sino que habían dejado huella profunda en la tierra misma. Esta narrativa, poderosa y emotiva, conectaba el presente de estos inmigrantes con un pasado glorioso, heroico, incluso fundacional. Algunos historiadores sostienen que fue precisamente esa necesidad de afirmación lo que pudo haber motivado la creación de la piedra, tal vez no como un intento fraudulento de engañar a la comunidad científica, sino como un acto simbólico de orgullo cultural, una manera de reclamar un lugar en la historia americana mediante el relato de un linaje vikingo que llegó primero. Si fue así, la piedra rúnica habría sido menos una mentira y más una expresión romántica de identidad. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que el contexto social y político en el que apareció la piedra influyó poderosamente en la forma en que fue recibida. Para algunos era un símbolo de herencia, un emblema de raíces antiguas. Para otros, una curiosidad más dentro de una época propensa a los mitos fundacionales. Así, la piedra de Kensington se convirtió no solo en un objeto de análisis, sino en un espejo de las aspiraciones, las creencias y las tensiones de toda una comunidad. A pesar de décadas de investigaciones, el enigma persiste. Generaciones de expertos han intentado desentrañar su origen con métodos cada vez más sofisticados, desde el análisis lingüístico y estilístico hasta estudios geológicos avanzados, sin que ninguno de ellos haya logrado inclinar la balanza de forma concluyente. La piedra rúnica de Kensington, con su inscripción enigmática y su historia envuelta en controversias, ha pasado de ser un simple hallazgo rural a convertirse en un símbolo cultural de alcance insospechado. Hoy, la piedra se encuentra expuesta en un museo de la región, alojada detrás de un cristal, iluminada con cuidado, tratada con reverencia. Es una pieza que despierta tanto orgullo como escepticismo, tanto fascinación como sospecha. Para muchos visitantes, es un tesoro del pasado, un vínculo con un legado vikingo olvidado. Para otros, es una advertencia sobre los límites de la credulidad y el poder de la narrativa. ¿Fue realmente dejada por exploradores nórdicos que se aventuraron por ríos desconocidos hasta llegar al corazón del continente? ¿O es el fruto de una imaginación fértil
de un deseo colectivo por dejar una marca en la historia de un país en el que tantos buscaban pertenecer? Las preguntas se acumulan, pero las respuestas siguen siendo esquivas. Lo cierto es que, más allá de su autenticidad, la piedra ha cumplido un propósito mayor. Ha inspirado discusiones, ha desafiado certezas, ha conectado a comunidades con su pasado, real o imaginado. Y ahí sigue, sólida, inamovible, desafiante. Como si estuviera esperando a que el tiempo, o quizá la historia misma, se digne, por fin, a revelarle su verdad al mundo. Y hablando de verdades ocultas y relatos imposibles, hay leyendas que no solo desafían la lógica, sino también la fe. Algunas historias cruzan océanos y siglos para reescribir los capítulos más sagrados de la historia humana. Tal es el caso de una pequeña aldea en el norte de Japón que sostiene, hasta el día de hoy, que allí vivió y murió un hombre cuyo nombre cambiaría la historia: Jesucristo. En una apartada aldea del norte de Japón, rodeada de colinas verdes y extensos campos de cultivo, se esconde uno de los relatos más extraños y desconcertantes de la historia religiosa no oficial. En el pequeño pueblo de Shingo, ubicado en la prefectura de Aomori, se sostiene una creencia insólita: que Jesucristo no murió crucificado en Jerusalén. Según la tradición local, Jesús logró escapar de su ejecución. Emprendió una travesía extraordinaria a través de Asia, cruzó Siberia y terminó sus días en Japón, donde vivió como un simple agricultor, esposo y padre de familia. Este relato parte de una premisa que, aunque considerada herejía para la doctrina cristiana tradicional, es tomada con naturalidad en Shingo. Durante los llamados años perdidos de Jesús, ese período de su vida que no aparece documentado en los evangelios, entre los 12 y los 30 años, habría viajado por el mundo en busca de conocimiento. La leyenda afirma que llegó al lejano Oriente, donde estudió teología, medicina natural y espiritualidad oriental. Aprendió de monjes, sabios y sanadores, y vivió durante años en Japón antes de regresar a Judea para comenzar su misión pública. Sin embargo, al volver, fue traicionado y perseguido por las autoridades romanas. La historia toma un giro dramático cuando se afirma que, para salvarse, Jesús intercambió su lugar con su hermano menor, llamado Isukiri, quien habría sido crucificado en su lugar. Jesús, entonces, huyó nuevamente hacia el este, cruzando desiertos, estepas y montañas, hasta llegar una vez más a Japón. Allí se estableció definitivamente, adoptando el nombre de Daitenku Taro Yurai. Se asentó en Shingo, donde vivió de forma humilde como campesino, cultivando ajo y llevando una vida tranquila. Se casó con una mujer japonesa llamada Miyuko, tuvo 3 hijas, y murió a la avanzada edad de 106 años. Los lugareños aseguran que fue enterrado en una tumba sencilla en las colinas del pueblo, junto a otra tumba que, supuestamente, contiene la oreja de Isukiri y un mechón de cabello de la Virgen María, traídos desde Tierra Santa. Esta versión de los hechos no se encuentra en ningún texto sagrado reconocido, pero en Shingo no se vive como una fábula o como una curiosidad marginal. Es parte de la identidad del lugar, una historia que se transmite con seriedad, sostenida por generaciones que afirman que el Cristo histórico no terminó su vida en una cruz, sino en paz, como uno más entre ellos. Estas tumbas, simples y sin ornamentos, son el corazón del relato de Shingo. No hay catedrales, no hay reliquias sagradas. Solo 2 montículos, discretos pero poderosos, que han dado identidad a todo un pueblo. La historia, aunque conocida por la tradición oral durante generaciones, cobró fuerza en la década de 1930. Fue entonces cuando, según algunos testimonios, se descubrieron unos documentos antiguos en una familia japonesa con supuestas raíces sacerdotales. Eran los llamados pergaminos takenuchi, unos textos escritos en caracteres mixtos, una mezcla de kanji
símbolos desconocidos y fonética japonesa arcaica, que narraban la vida de Jesús en Japón con detalles sorprendentes. Mapas de rutas, nombres de descendientes, registros de migración. La emoción fue breve. Poco después de ser revelados, los documentos desaparecieron misteriosamente, o, según algunas versiones, fueron destruidos por las autoridades. La autenticidad de los pergaminos jamás fue comprobada. Ningún experto independiente pudo estudiarlos a fondo antes de que desaparecieran, y hasta hoy persisten dudas sobre si existieron realmente o si fueron una invención posterior. Sin embargo, eso no impidió que el mito se arraigara profundamente en la cultura local. Para los habitantes de Shingo, la ausencia de pruebas no desacredita la historia. Al contrario, la envuelve en un aura de misterio que la hace aún más significativa. En un mundo donde casi todo puede explicarse, esta historia persiste como un espacio donde la fe, la leyenda y la identidad se entrelazan sin necesidad de justificación. Hoy, la llamada Tumba de Cristo es mucho más que una leyenda rural. Se ha convertido en una atracción turística que cada año atrae a miles de curiosos, creyentes, escépticos y estudiosos del folclore. Shingo, una aldea que de otro modo pasaría desapercibida, se autoproclama con orgullo como el hogar de Cristo en Japón. La señalización que guía a los visitantes no deja lugar a dudas. Allí, entre arrozales y caminos estrechos, el pasado y la posibilidad de lo imposible conviven en plena armonía. Cada primavera, el pueblo celebra un ritual en memoria de Jesucristo, una ceremonia que mezcla cantos, danzas y ofrendas con elementos tradicionales japoneses. Los participantes no rezan en arameo ni entonan himnos latinos, sino que rinden homenaje a su forma local de Cristo agricultor, el hombre sabio que vivió en paz y murió como uno más de ellos. La escena resulta desconcertante, pero profundamente reveladora. Una muestra de cómo las grandes narrativas del mundo pueden adaptarse, moldearse y convertirse en parte de la memoria colectiva de una comunidad. Un pequeño museo junto a la tumba preserva lo que se ha convertido en el archivo informal de esta historia. Fotografías de visitantes ilustres, recortes de prensa internacional, mapas antiguos, estatuillas de Jesús con rasgos asiáticos, reproducciones de los supuestos pergaminos takenuchi y testimonios orales recogidos por generaciones. El lugar, aunque modesto, mantiene vivo el relato, convirtiéndolo en parte inseparable de la identidad local. Desde el ámbito académico, sin embargo, la historia es vista con mucha más reserva. Para la mayoría de historiadores, arqueólogos y teólogos, no hay evidencia concreta que respalde la presencia histórica de Jesús en Japón. No existen menciones en fuentes cristianas primitivas, ni en registros japoneses antiguos. Tampoco hay pruebas lingüísticas, genéticas o arqueológicas que vinculen el relato con la realidad. Por eso, muchos investigadores coinciden en que la leyenda fue probablemente creada o modificada durante el siglo XX, quizás como una forma creativa de fortalecer la identidad de la región o atraer visitantes a un pueblo aislado. Y aún así, la historia no desaparece. Se transmite, se celebra, se defiende. Porque en un mundo que tiende a descartar lo improbable, la persistencia de esta leyenda es un acto de resistencia cultural. Una afirmación de que, a veces, lo más importante no es si algo ocurrió, sino lo que significa para quienes creen que ocurrió. Shingo, con su tumba rodeada de árboles y su museo de paredes sencillas, sigue contando una historia que desafía a la razón, pero no a la imaginación. Y mientras lo haga, la figura de aquel hombre venido del oeste seguirá caminando, simbólicamente, entre los campos de ajo y los sueños de un pueblo que decidió hacer suya una versión muy distinta de la historia sagrada. Lo que hace fascinante esta historia no es tanto su veracidad, sino lo que revela sobre la capacidad humana
para reinterpretar mitos universales. El relato de Jesús en Japón es un ejemplo extremo, pero profundamente elocuente, de sincretismo religioso. Una fusión inesperada entre la iconografía cristiana y las tradiciones espirituales y culturales del Japón rural. En este cruce de caminos, lo divino se vuelve accesible, doméstico, humano. Un Cristo sin túnica blanca ni corona de espinas, sino con sandalias de paja, manos callosas y herramientas de labranza. Más allá del debate académico, lo que subyace es un deseo profundamente humano: acercar lo sagrado al propio paisaje, a la propia lengua, al propio hogar. El anhelo de que lo divino no solo haya hablado a otros pueblos en tierras lejanas, sino que también haya caminado entre los campos conocidos, bebido del mismo río, mirado las mismas montañas. Es esa necesidad de encontrar lo trascendente en lo cotidiano, de creer que incluso el Hijo de Dios pudo haber buscado paz en un rincón remoto del mundo, lejos del ruido y el juicio de la historia oficial. ¿Fue Jesús un humilde agricultor japonés que vivió más de un siglo y murió rodeado de familia en una aldea remota? Probablemente no, pero lo cierto es que la historia, improbable como parece, ha echado raíces, ha generado rituales, recuerdos, pertenencia, ha traspasado la línea entre lo improbable y lo significativo. Y allí, en una pequeña colina de Shingo, entre árboles tranquilos y caminos de tierra, un cartel de madera resume toda esta compleja mezcla de fe, mito y folclore con una frase sencilla: aquí descansa Jesucristo, Salvador del mundo. No hay grandes monumentos, ni catedrales, ni guardias custodiando reliquias, solo silencio, viento y una historia que se niega a desaparecer. Y lo más curioso de todo es que la tumba sigue allí, tranquila, inalterable, como si, al igual que la piedra de Kensington, aguardara pacientemente a que alguien, algún día, revele una verdad que quizás no sea histórica, pero sí profundamente humana. Porque hay lugares en el mundo que, aunque hoy estén ocultos bajo el mar o envueltos en leyenda, parecen haber sido arrancados de la historia, como si alguna vez formaron parte de la tierra firme, y luego simplemente desaparecieron. Así llegamos a otro misterio olvidado por el tiempo: una vasta masa de tierra sumergida en el corazón del Océano Índico que, según algunos científicos, podría haber sido un continente perdido. Su nombre es la meseta de Kerguelen, y su historia, como las anteriores, parece sacada de un mapa que ya no existe. En lo profundo del Océano Índico, en una región inhóspita y lejana de toda ruta habitual, donde los vientos golpean sin descanso y las aguas frías permanecen casi inexploradas, yace una enorme masa terrestre sumergida, que ha intrigado a los científicos desde su descubrimiento. Se trata de la meseta de Kerguelen, una formación geológica colosal que cubre más de 500.000 kilómetros cuadrados bajo el mar. Esa cifra, para ponerla en perspectiva, equivale al tamaño de Francia o del estado de California. Su dimensión es impresionante, pero su historia lo es aún más. A diferencia de otras formaciones submarinas, la meseta de Kerguelen no siempre estuvo bajo el agua. Durante millones de años, grandes porciones de esta meseta permanecieron emergidas, formando una masa continental separada. Aunque hoy en día solo sobresalen unas pocas islas, las islas Kerguelen, la isla Heard y las islas McDonald, esos fragmentos emergidos son apenas los últimos vestigios visibles de una tierra que alguna vez estuvo sobre el nivel del mar. Estas islas, escarpadas, frías y casi permanentemente azotadas por tormentas, son todo lo que queda en la superficie de un mundo geológico desaparecido. La historia de la meseta se remonta a unos 130 millones de años atrás, al período Cretácico temprano. En ese tiempo, una serie de erupciones volcánicas de proporciones masivas, alimentadas por una anomalía térmica del manto terrestre,
el llamado hotspot de Kerguelen. Comenzó a levantar esta región del lecho oceánico. A medida que la lava basáltica fluía y se solidificaba, se acumulaba sobre una base más antigua de corteza continental, lo que dio origen a una formación inusual. No era una típica montaña oceánica, ni una plataforma continental común. Era algo intermedio, una estructura híbrida, nacida de procesos tanto oceánicos como continentales. Durante millones de años, este bloque permaneció parcialmente expuesto. Era una isla masiva, tal vez incluso una cadena de islas, cubierta de vegetación, con lagos, montañas y formas de vida terrestre. Los fósiles hallados en sedimentos de la meseta, entre ellos restos de árboles coníferos, sugieren que su superficie fue lo suficientemente estable y fértil como para albergar ecosistemas completos. Esta tierra perdida sirvió, posiblemente, como puente natural entre los antiguos continentes que formaban Gondwana, India, Australia, la Antártida y Madagascar. Pero nada en la Tierra permanece inmutable. Con el paso del tiempo, la meseta de Kerguelen comenzó a hundirse lentamente. Las placas tectónicas se desplazaron, el calor interno que la sostenía se desvió, y el peso acumulado de las rocas volcánicas provocó una lenta pero constante subsidencia. La superficie terrestre fue tragada por el mar, poco a poco, hasta desaparecer casi por completo bajo las aguas del Índico. Solo las cimas más altas permanecieron visibles, convertidas en islas remotas y desoladas. Lo que alguna vez fue una tierra firme, tal vez exuberante, ahora yace en silencio a miles de metros de profundidad. Sus contornos aún son estudiados con mapas batimétricos y sus orígenes aún alimentan debates entre geólogos que buscan entender si estamos frente a un continente perdido o a una anomalía geológica sin igual. Pero lo cierto es que, por millones de años, Kerguelen fue parte del mundo visible, hasta que la Tierra decidió ocultarla. Durante cierto tiempo, partes de esta vasta tierra permanecieron por encima del nivel del mar, formando una suerte de puente natural entre fragmentos del antiguo supercontinente Gondwana. Esta conexión geográfica, aunque transitoria en la escala del tiempo geológico, habría permitido la migración de especies animales y vegetales entre territorios que hoy se encuentran separados por miles de kilómetros de océano: India, Madagascar, Australia y la Antártida. La posibilidad de ese corredor terrestre cobra fuerza con el hallazgo de fósiles de árboles coníferos y depósitos sedimentarios típicos de ambientes terrestres en los fondos marinos de la meseta. Esas pruebas sugieren que Kerguelen no solo estuvo expuesta, sino que albergó una ecología estable, con suelo, vegetación y un clima posiblemente templado. Sin embargo, la historia de Kerguelen no es solo una de conexión, sino también, y sobre todo, de pérdida. Con el paso de los milenios, los procesos tectónicos comenzaron a modificar el equilibrio de fuerzas que mantenían a la meseta a flote. Las placas se desplazaron. El punto caliente que la alimentaba se movió o se extinguió. La corteza se enfrió, se volvió más densa, más pesada, y como una plataforma que ya no puede sostener su propio peso, comenzó a hundirse lentamente, arrastrada hacia las profundidades del océano por su propia masa. El descenso fue gradual, pero inexorable. Las costas se inundaron, los valles se volvieron lechos marinos, las selvas se deshicieron bajo el avance del agua salada. Montañas enteras quedaron cubiertas, convertidas en volcanes dormidos bajo kilómetros de presión oceánica. Lo que alguna vez fue una tierra sólida, visible, viva, desapareció del mapa sin dejar testigos. Hoy, el 95% de la meseta de Kerguelen se encuentra sumergida, a profundidades que oscilan entre los 3.000 y los 6.000 metros bajo la superficie del mar. Y sin embargo, la evidencia de su antigua existencia permanece. El hallazgo de rocas graníticas, material típicamente continental, ausente en las dorsales oceánicas, ha llevado a muchos geólogos a reconsiderar la categoría de Kerguelen.
ya no como una simple meseta submarina de origen volcánico, sino como un microcontinente, una porción de corteza continental que, por los caprichos de la geodinámica terrestre, se separó del conjunto mayor y terminó sumergida. No es una Atlántida fabulosa, no hay ruinas de civilizaciones perdidas ni templos cubiertos de coral, pero es, quizás, más fascinante aún, una tierra real, tangible, que existió, floreció y fue tragada por el tiempo y el mar. Una Atlántida sin mito, pero con pruebas. Aún así, no todos los geólogos están dispuestos a otorgarle a la meseta de Kerguelen el estatus de continente perdido. El término, cargado de implicaciones históricas y científicas, exige criterios específicos que Kerguelen no cumple de forma indiscutible. Para muchos expertos, la composición de la meseta, dominada por basaltos volcánicos más típicos del fondo oceánico que de un continente, es un factor determinante. Además, su elevación actual, completamente sumergida, no se ajusta y orienta la definición clásica de continente, que requiere una corteza espesa, estable y, sobre todo, emergida. Desde esta perspectiva, Kerguelen sería más bien una anomalía geológica, demasiado extensa para ser ignorada, pero también demasiado sumergida y heterogénea para ser reconocida formalmente como continente. No encaja del todo en ninguna categoría, como una pieza que no termina de ajustarse a ningún rompecabezas conocido. Un territorio sin nombre exacto, sin fronteras visibles, atrapado entre definiciones científicas y los límites de nuestra comprensión. Y sin embargo, su existencia misma plantea una reflexión más profunda. La historia de Kerguelen es un recordatorio poderoso de que la Tierra no es una estructura fija, sino un organismo en constante transformación. Durante eones, el planeta ha moldeado, elevado y borrado sus propios paisajes. Ha creado cordilleras y luego las ha deshecho. Ha unido continentes y luego los ha separado. Lo que hoy vemos como eterno y firme, alguna vez no existió y quizá un día también desaparezca. Bajo la superficie aparentemente inmóvil del océano, yacen no solo secretos geológicos, sino antiguos mundos, tierras que florecieron, se hundieron y fueron olvidadas. Ecosistemas que surgieron y desaparecieron sin dejar más rastro que unas rocas enterradas bajo toneladas de agua y silencio. La meseta de Kerguelen es precisamente eso, un continente sumergido en el tiempo. No necesita palacios ni leyendas para impresionar. Su sola presencia, invisible desde la superficie, basta para recordar lo efímero de la tierra firme. Es un testimonio mudo, una advertencia geológica de que incluso lo que creemos más estable, los continentes mismos, puede desvanecerse sin que nadie lo note. Una cicatriz olvidada en el fondo del mar que, aún hoy, sigue esperando que alguien la mire con los ojos del asombro y del pasado. Pero no todos los misterios están ocultos bajo las aguas. Algunos yacen enterrados en tierra firme, en llanuras silenciosas o entre las sombras de antiguas montañas, acompañados de rumores de oro perdido, traición y justicia a medias. Porque hay historias que, aunque nacidas en el polvo del viejo oeste, no han perdido su brillo, como la del forajido cojo que dejó tras de sí un rastro de robos, muerte y un tesoro que aún hoy podría estar esperando ser encontrado. Su nombre era Lame Johnny, y su leyenda sigue cabalgando en las colinas negras de Dakota del Sur. En los días turbulentos del viejo oeste, cuando la frontera americana era un territorio sin dueño claro y la ley se imponía con más plomo que justicia, surgió una figura envuelta en sombras, astucia y violencia. Su nombre de nacimiento era Cornelius Donahue, pero con el tiempo todos lo conocieron como Lame Johnny, Johnny el Cojo, apodo que recibió por una cojera marcada y permanente que lo acompañó desde joven. Nacido alrededor de 1850 en Filadelfia,
Donahue parecía, al principio, destinado a una vida respetable, educado y prometedor, pero el rumbo de su vida se desvió lentamente, hasta perderse entre caballos robados, diligencias asaltadas y un tesoro del que aún no se ha sabido nada. Su infancia transcurrió en condiciones difíciles, pero no sin oportunidades. Fue admitido en el Girard College, una institución creada para niños huérfanos o en situación de pobreza. Allí, Cornelius destacó por su inteligencia, su comportamiento ejemplar y su disciplina. Era un alumno aplicado, respetado por sus compañeros y maestros. Pero cuando terminó sus estudios en 1872, el mundo que lo esperaba afuera era otro, más hostil, más incierto, más rápido en castigar que en perdonar. Intentó integrarse en la vida laboral como muchos jóvenes de su tiempo. Se dirigió hacia el suroeste, buscando trabajo como vaquero en Texas. Sin embargo, pronto comenzaron a circular rumores. Se decía que Donahue participaba en el robo de caballos, un delito grave, aunque bastante común entre los cowboys de la época. Robar y vender caballos era negocio rentable, pero sumamente peligroso. Ser sorprendido podía costar la vida sin juicio previo. Cuando la fiebre del oro empezó a extenderse hacia el norte, Johnny no lo dudó. En 1876 se trasladó a las Colinas Negras de Dakota del Sur, una región rica en yacimientos auríferos y todavía sin autoridad establecida. Como muchos, llegó en busca de fortuna, y como otros tantos, no tardó en perder el camino legal. En poco tiempo se ganó una reputación ambigua. Se desempeñó como buscador de oro, un trabajo arduo y poco glamoroso, pero también como ayudante de alguacil en el condado de Custer, cargo que le dio acceso a información privilegiada. Incluso trabajó como contable para una empresa minera, posición que requería cierto nivel de educación y confianza. Pero ese breve período de legitimidad no duró mucho. Su pasado, que nunca lo había abandonado del todo, regresó de forma directa. Un hombre procedente de Texas lo reconoció como un ladrón de caballos, y la acusación bastó para arruinarlo. Fue despedido de inmediato y desde entonces vigilado de cerca. Rechazado, señalado y con pocas opciones legales a su alcance, Johnny dio el paso definitivo hacia el crimen organizado. Abandonó cualquier pretensión de respetabilidad y se sumergió por completo en el mundo del bandidaje. Ya no era Cornelius Donahue, el joven prometedor de Filadelfia. Ahora era Lame Johnny, el cojo del oro, el asaltante de diligencias, el hombre con un precio sobre su cabeza. Y su historia, desde ese momento, se convirtió en leyenda. Formó una banda con hombres curtidos, dispuestos a seguirlo no por lealtad, sino por codicia compartida. Juntos se dedicaron a lo que mejor sabían hacer: robar ganado en rutas poco vigiladas, interceptar diligencias con violencia calculada y comerciar caballos sustraídos de ranchos dispersos por la frontera. Operaban con eficacia, utilizando rutas secundarias y contactos dentro de los asentamientos mineros, donde la ley llegaba tarde o nunca. Pero fue el 26 de septiembre de 1878 cuando Lame Johnny cruzó el umbral de la simple delincuencia hacia la leyenda del crimen del oeste. Ese día, él y su banda llevaron a cabo su golpe más audaz, la emboscada a la diligencia blindada conocida como The Monitor. No era un objetivo cualquiera, era un transporte fuertemente custodiado, diseñado para mover los metales preciosos extraídos de las minas de Homestake, una de las explotaciones auríferas más grandes y lucrativas de la región. La información era precisa, los tiempos calculados, y cuando la diligencia pasó por Canyon Spring Station, la banda atacó. El asalto fue rápido, violento y efectivo. El botín fue impresionante: 3.500 dólares en billetes, 500 dólares en diamantes y aproximadamente 700 libras de oro en polvo, pepitas y lingotes. Para tener dimensión de su magnitud, en valores actuales, esa cantidad de oro equivaldría a cerca de 3 millones de dólares. Fue uno de los mayores golpes jamás perpetrados en las Colinas Negras.
y también fue el principio del fin para Johnny. La noticia del asalto se propagó como fuego en la pradera. El incidente indignó no solo a las autoridades locales, sino también a los intereses mineros y financieros de la región, que presionaron para una captura inmediata. Se organizaron patrullas, se ofrecieron recompensas, se desplegaron vigilantes por toda la zona. La caza había comenzado y su presa era Lame Johnny. Durante meses, el forajido logró evadir a sus perseguidores. Cambió de escondites, abandonó a miembros de su banda, utilizó rutas desconocidas incluso para los lugareños, pero en julio de 1879, la suerte lo abandonó. Fue capturado cerca de la reserva indígena de Pine Ridge y puesto bajo custodia. Las autoridades decidieron trasladarlo a Deadwood para que enfrentara juicio. Pero Johnny nunca llegó. En el camino, la diligencia que lo transportaba fue interceptada cerca de Buffalo Gap por un grupo de hombres enmascarados. Eran muchos, armados y decididos. Detuvieron el vehículo sin derramar sangre. Querían una sola cosa: saber dónde estaba el oro. Lo interrogaron en el acto. Querían coordenadas, un mapa, un nombre. Pero Johnny no habló, o al menos no lo suficiente. Tal vez no sabía, tal vez mintió, tal vez solo intentaba ganar tiempo. No hubo juicio, ni celda, ni última palabra. Lo sacaron por la fuerza de la diligencia, lo llevaron a un árbol de olmo y lo colgaron allí mismo, aún con las cadenas puestas. Fue una ejecución extrajudicial, rápida y brutal. Lo dejaron suspendido al viento como advertencia para los demás. Así terminó la vida de Lame Johnny, sin redención, sin testigos confiables, sin confesión y sin rastro del oro. Desde entonces, el paradero del oro ha permanecido envuelto en misterio. Aquellas 700 libras de oro, tan reales como la sangre que corrió para conseguirlas, simplemente desaparecieron. No se hallaron en el lugar del crimen, ni en los escondites de la banda, ni en los bolsillos de los implicados, como si se hubiera desvanecido con el último aliento de Lame Johnny. Y es precisamente ese vacío lo que ha mantenido viva la historia. Algunos están convencidos de que Johnny logró esconder el botín en algún lugar remoto de las Colinas Negras antes de su captura. La región, con sus densos bosques, colinas empinadas, grutas y pasos ocultos, ofrece infinitos lugares donde enterrar un tesoro, sin que nadie lo encuentre jamás. Hay quienes afirman que dejó señales, marcas en rocas, árboles cortados en ángulos inusuales, pistas invisibles que solo los verdaderos buscadores sabrán leer. Otros sostienen una teoría distinta, que los miembros sobrevivientes de su banda regresaron en secreto al lugar del escondite tras su muerte, recuperaron el oro y desaparecieron, repartiendo el botín en silencio. E incluso hay quienes apuntan más alto, sugiriendo que los mismos hombres que lo colgaron, vigilantes, autoridades o mercenarios contratados, sabían exactamente lo que buscaban y se aseguraron de silenciar a Johnny para quedarse con todo. Si fue así, entonces el tesoro no está perdido, sino disuelto lentamente en las manos de quienes supieron guardar el secreto durante generaciones. A lo largo de los años, la historia ha atraído a toda clase de aventureros, desde mineros y soldados retirados hasta arqueólogos aficionados y cazadores de tesoros con mapas desgastados por el tiempo. Han recorrido los caminos que Johnny pudo haber tomado, han excavado en antiguos campamentos, han rastreado historias en cantinas y archivos olvidados, todos impulsados por la misma esperanza: tropezar, quizás por azar, con una fortuna enterrada hace casi siglo y medio. Pero hasta el día de hoy, nada ha sido encontrado. Ningún lingote, ninguna pepita, ningún cofre oxidado ha salido a la luz. ¿Existe realmente ese tesoro escondido en algún rincón del oeste? ¿O es solo una fábula, un espejismo nacido de la codicia y del deseo de encontrar sentido en una historia violenta? Tal vez fue fundido, gastado, desaparecido en la economía clandestina de la frontera. Tal vez está ahí todavía, intacto, esperando bajo capas de tierra y tiempo.
Lo único cierto es que la historia de Lame Johnny sigue viva. Se cuenta en las fogatas, en los museos de pueblos pequeños, en los senderos solitarios que cruzan Dakota del Sur. Y de vez en cuando alguien más llega, pala en mano, detector de metales colgado al hombro, y una vieja leyenda latiendo en el corazón. Porque hay historias que se niegan a morir, sobre todo cuando aún queda oro por encontrar. Porque hay historias que se niegan a morir, sobre todo cuando aún queda oro por encontrar. Y no siempre es el oro lo que brilla, sino el misterio que lo envuelve. A veces, el verdadero tesoro está en las preguntas sin respuesta, en los vacíos que dejan las leyendas, en los silencios que sobreviven al tiempo. Pero no todas las historias ocultas del pasado se cuentan entre forajidos y diligencias asaltadas. Algunas se desarrollan en las sombras del poder, en despachos oficiales y vagones de tren, bajo gobiernos tensos y sociedades divididas. En un Japón devastado por la guerra, 3 incidentes ferroviarios sacudieron al país en el mismo año, sembrando sospechas, miedo y una larga cadena de juicios. El más desconcertante de todos fue el descarrilamiento de Matsukawa, un caso que comenzó como un posible accidente y terminó como uno de los juicios políticos más controvertidos del siglo XX. En las primeras horas del 17 de agosto de 1949, cuando aún reinaba la oscuridad sobre la prefectura de Fukushima, un tren de pasajeros recorría la línea principal de Tohoku. A las 3:09 am, cerca de la estación de Matsukawa, ocurrió lo inesperado. La locomotora y varios vagones se salieron abruptamente de las vías. El accidente fue violento. 3 trabajadores ferroviarios murieron en el lugar. No hubo tiempo para auxilios ni explicaciones. Fue repentino, brutal y trágico. Pero lo que pudo haber sido clasificado como un accidente ferroviario, más pronto se convirtió en un caso de implicaciones mucho mayores. Japón, apenas 4 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, vivía una etapa de reconstrucción lenta, dolorosa y plagada de tensiones. Las ciudades seguían en ruinas, la economía era frágil, el desempleo alto y la desconfianza política constante. El ambiente era volátil. El país estaba atravesado por huelgas obreras, conflictos laborales y una creciente polarización ideológica. En ese contexto, el descarrilamiento del tren no fue visto como un error técnico ni un hecho fortuito. Las autoridades rápidamente comenzaron a tratarlo como un acto deliberado, un sabotaje contra el sistema. Y no era el único incidente inquietante del año. En ese mismo 1949, el presidente de Ferrocarriles Nacionales, Sadanori Shimoyama, fue hallado muerto en circunstancias misteriosas. Oficialmente fue considerado un suicidio, pero muchos sospechaban lo contrario. Días después, otro tren, esta vez sin conductor, recorrió varios kilómetros sin control. La sucesión de eventos dejó al país en vilo. Ante la presión mediática y política, el gobierno necesitaba respuestas y, sobre todo, necesitaba culpables. Fue entonces cuando el caso Matsukawa dejó de ser un accidente ferroviario y se convirtió en una pieza clave dentro de la guerra interna por el control del Japón de posguerra. Con el país sumido en el caos y la tensión, las autoridades actuaron con rapidez. En cuestión de semanas, la policía detuvo a 20 personas, la mayoría de ellas trabajadores ferroviarios y miembros del Sindicato Nacional de Ferrocarriles, muchos también afiliados al Partido Comunista Japonés. La acusación fue directa: sabotaje premeditado. Según la versión oficial, los sospechosos habían desmontado deliberadamente una placa metálica que mantenía unidas las vías, provocando así el descarrilamiento. El caso pasó de inmediato a los tribunales. Los fiscales presentaron confesiones obtenidas durante interrogatorios prolongados, pero sin pruebas físicas contundentes. No hubo testigos ni evidencia forense clara.
La defensa denunció coerción, manipulación y presiones políticas. Aún así, en 1953, varios acusados fueron condenados, algunos incluso sentenciados a muerte. Sin embargo, el caso no terminó allí. La presión pública creció. Apelaciones y campañas civiles impulsaron una revisión del proceso. En 1959, el Tribunal Superior de Tohoku revocó las sentencias y absolvió a todos los acusados, decisión que fue finalmente ratificada por la Corte Suprema en 1963. A pesar del fallo, ninguno fue compensado de inmediato y la investigación nunca determinó la verdadera causa del accidente. El descarrilamiento de Matsukawa dejó una herida abierta en la justicia japonesa. Fue un juicio sin pruebas, impulsado por miedo y conveniencia política. Y aunque los acusados fueron liberados, las preguntas aún siguen ahí. ¿Fue sabotaje? ¿Accidente? ¿Una cortina de humo? La respuesta, más de medio siglo después, sigue sin llegar. La absolución definitiva llegó en 1983, pero el daño ya estaba hecho. Para entonces, muchos de los acusados habían perdido más de 10 años de su vida tras las rejas. Salieron libres, pero con sus nombres manchados, sus carreras destruidas y sus familias fracturadas por la vergüenza y la injusticia. No hubo disculpas inmediatas, tampoco indemnizaciones, solo el silencio oficial de un sistema que prefirió pasar página antes que asumir errores. El caso de Matsukawa quedó como una advertencia, no solo sobre la fragilidad del sistema judicial en tiempos de crisis, sino sobre lo fácil que es criminalizar a los más vulnerables cuando el poder necesita chivos expiatorios. Lo que comenzó como un descarrilamiento físico terminó convirtiéndose en un símbolo del descarrilamiento institucional de una nación en reconstrucción. En 1970, el caso fue archivado de forma definitiva. Nadie fue condenado. Nadie fue absuelto de responsabilidad política. Y hasta el día de hoy, la causa real del accidente sigue siendo un misterio. ¿Sabotaje sindical? ¿Negligencia técnica? ¿Manipulación estatal? Nunca lo sabremos. Lo único cierto es que el tren cayó una vez, pero la justicia japonesa tardó 20 años en volver a ponerse en pie, porque hay relatos que no se hunden con los hechos, sino que sobreviven al paso del tiempo, alimentados por la repetición, el asombro o la duda. Algunos nacen en los tribunales, otros en los campos de batalla, y otros más en las sagas tejidas al calor de una hoguera, como el de Ragnar Lodbrok, guerrero, explorador, rey, o quizás solo un mito, una figura cuya existencia divide a historiadores desde hace siglos. ¿Fue real? ¿Fue muchos hombres en uno? ¿O fue solo una leyenda nacida para inspirar miedo y orgullo en partes iguales? La siguiente historia se adentra en ese dilema, entre lo que se puede probar y lo que se sigue creyendo. Durante siglos, su nombre ha resonado como un trueno entre los ecos del norte: Ragnar Lodbrok. Un guerrero vikingo que, según las crónicas y leyendas, saqueó París, aterrorizó las costas de Inglaterra, desposó a nobles mujeres y murió de una forma tan brutal como memorable, arrojado a un pozo de serpientes venenosas por sus enemigos. Su historia ha sido contada y recontada en sagas islandesas, poemas épicos y canciones populares, pero también ha sido puesta en duda por historiadores modernos que, aún hoy, debaten una sola cuestión esencial: ¿existió realmente? Ragnar representa uno de los casos más emblemáticos de esa delgada línea entre la historia y la mitología. Las principales fuentes que lo mencionan no son registros oficiales ni crónicas contemporáneas, sino relatos escritos siglos después de los hechos, sagas literarias cargadas de simbolismo, héroes sobrehumanos, batallas imposibles y criaturas míticas. En ellas, Ragnar es hijo de un rey sueco, un navegante intrépido, conquistador de reinos y padre de una prole legendaria: Ivar el Deshuesado, Bjorn Ironside, Sigurd Serpiente en el Ojo
Hvitserk y Ragnald, todos ellos con sus propias gestas, documentadas con mayor o menor certeza histórica. Según las sagas, Ragnar navegó junto a sus hijos en expediciones que cruzaron mares embravecidos y ríos lejanos. Saqueó ciudades, derrotó ejércitos cristianos, humilló a reyes europeos y se enfrentó incluso a criaturas fantásticas como dragones y gigantes. Sus hazañas abarcan territorios desde Escandinavia hasta el corazón de Francia e Inglaterra. Pero el episodio que realmente lo convirtió en leyenda fue su muerte. Capturado por el rey Ela de Northumbria, Ragnar fue ejecutado de manera cruel, arrojado vivo a un pozo lleno de serpientes venenosas. No suplicó, no lloró. En su último aliento, según el relato, lanzó una profecía, que sus hijos vengarían su muerte con furia devastadora. Aquella frase, más allá de su autenticidad, se convirtió en una promesa grabada a fuego en la tradición vikinga. Una llamada a la venganza, al honor y al miedo que aún hoy inspira su nombre. El verdadero desafío para los historiadores es separar al hombre, si es que existió, del mito que lo envuelve. Las crónicas contemporáneas, que son las más valoradas por la historiografía, apenas mencionan su nombre, si es que lo hacen. Sí hablan en cambio de sus supuestos hijos, Ivar, Bjorn y los demás, quienes lideraron el temido gran ejército pagano que arrasó Inglaterra a mediados del siglo IX. Pero Ragnar, como figura clara y central en esos documentos, simplemente no aparece, y eso alimenta aún más la duda. Algunos investigadores sostienen que Ragnar Lodbrok nunca fue una persona real, sino una invención poética, un arquetipo de guerrero vikingo creado para dar unidad y sentido épico a la historia oral del pueblo escandinavo. Un héroe idealizado que representa valores, hazañas y símbolos colectivos más que hechos comprobables. Otros, en cambio, creen que sí hubo un Ragnar real, pero que sus gestas fueron infladas, multiplicadas y adornadas con el paso de los siglos hasta convertirse en leyenda. También hay una tercera posibilidad, que Ragnar Lodbrok no fuera un nombre propio, sino un título, un alias usado por varios jefes vikingos cuyas acciones terminaron fusionándose en un solo relato. Bajo esta teoría, el personaje de las sagas sería una amalgama de múltiples figuras históricas. Se habla, por ejemplo, de Reginerus, el líder vikingo que asedió París en 845 y que podría haber sido la inspiración original, o de Ragnar, caudillo que luchó en Irlanda décadas después, ambos reales, ambos documentados, pero nunca identificados como Ragnar en vida. Así, el nombre Ragnar Lodbrok podría ser más un contenedor de memoria colectiva que un retrato fiel de un solo hombre. Una figura moldeada por la tradición oral, las necesidades narrativas de las sagas y la fascinación del mundo medieval por los héroes más grandes que la vida. Un símbolo que trascendió a cualquier evidencia concreta. Y sin embargo, su legado ha demostrado ser más fuerte que la duda. Las sagas nórdicas, aunque plagadas de exageraciones y elementos fantásticos, cumplieron un papel crucial: preservar la identidad de un pueblo que, durante siglos, no escribió su historia con tinta, sino con voz. En ellas, Ragnar no es solo un personaje, es una idea. Representa la audacia de navegar hacia lo desconocido, la ferocidad en la batalla, la lealtad familiar y la implacable búsqueda de gloria. En su figura se condensa el espíritu vikingo, feroz, indomable, expansivo. Hoy, su presencia se ha multiplicado en la cultura global. Es protagonista de series de televisión, figura central en videojuegos, inspiración para novelas históricas y personaje recurrente en debates académicos. Su imagen, de guerrero tatuado, con trenzas, piel curtida y espada al cinto, ha sido grabada en la mente colectiva junto a las de otros grandes nombres de la historia. Pese a las dudas sobre su existencia, Ragnar Lodbrok ha alcanzado un estatus que muchos personajes históricos documentados
jamás conocerán. ¿Fue real? ¿Fue el eco de muchos? ¿O simplemente una creación poderosa nacida de la necesidad de contar grandes historias? No lo sabemos, y quizá nunca lo sabremos. Pero eso no importa tanto como parece, porque, en cierto modo, lo que define a una leyenda no es si ocurrió, sino si perdura. Y Ragnar, sin lugar a dudas, perdura. En los libros, en la pantalla, en la memoria colectiva, y en cada rincón del mundo donde alguien escuche su nombre y se pregunte, ¿y si fue verdad? Porque hay nombres y lugares que, aunque envueltos en el misterio, resisten al olvido. No por lo que se sabe de ellos, sino precisamente por lo que no se sabe. Territorios mencionados en textos antiguos, cargados de riquezas, incienso y exotismo, pero cuya ubicación exacta se ha perdido con el tiempo. Uno de los más enigmáticos es la tierra de Punt. Los egipcios la consideraban una tierra sagrada, fuente de tesoros naturales y símbolos divinos. Pero aún hoy, miles de años después, nadie puede señalar con certeza dónde estuvo. ¿Fue Etiopía? ¿Yemen? ¿Somalia? Lo que sí sabemos es que Punt existió en la mente del antiguo Egipto como una tierra de maravillas, y eso basta para que su leyenda siga viva. En los antiguos templos egipcios, entre jeroglíficos tallados con precisión milimétrica y relieves que narran batallas, ofrendas y rituales sagrados, aparece con frecuencia el nombre de una tierra lejana y misteriosa, Punt, una región descrita como rica, fértil y sagrada. Para los egipcios, Punt era mucho más que un destino comercial. Era una fuente casi mítica de abundancia, el lugar de origen de productos exóticos y valiosos como incienso, mirra, ébano, oro, marfil y animales que no existían en el Nilo. En la imaginación del antiguo Egipto, Punt representaba el ideal de opulencia y conexión divina. Sin embargo, a diferencia de otras regiones del mundo conocido, Punt nunca fue localizada con precisión en los mapas antiguos ni en descubrimientos arqueológicos modernos. No dejó restos físicos, ni ciudades identificables, ni monumentos propios. Solo las referencias egipcias, insistentes y constantes, dan fe de su existencia. Pero Punt no era un invento mitológico o simbólico. Era, según los registros, un socio comercial real. Aparece mencionado en textos y murales desde la dinastía V del Imperio Antiguo, alrededor del 2500 t.C., hasta bien entrado el Imperio Nuevo. Durante más de un milenio, fue parte fundamental de las rutas de intercambio egipcias. El hecho de que los faraones enviaran expediciones específicas para obtener productos de Punt demuestra su importancia estratégica y económica. La más célebre de estas misiones fue organizada por la reina faraón Hatshepsut, una de las figuras más poderosas del Egipto antiguo. Ocurrió en el siglo XV a.C. y quedó plasmada con lujo de detalle en los muros del templo funerario de Deir el-Bahari, en la actual Luxor. Allí se narra, como una gesta nacional, el viaje en barco hacia Punt, el recibimiento de sus gobernantes, los intercambios de regalos y el regreso triunfal de la flota egipcia, cargada de tesoros naturales. Estas representaciones muestran casas sobre pilotes, árboles de mirra arrancados con sus raíces para ser trasplantados en Egipto, animales nunca antes vistos en el Valle del Nilo y personajes locales con vestimenta y rasgos muy distintos a los egipcios. Todo indica que Punt era una región organizada, con gobierno propio y recursos abundantes. No era solo un destino comercial, sino una civilización activa que mantenía relaciones diplomáticas y comerciales con el poder más grande de su tiempo. A pesar de esta clara evidencia en los registros egipcios, la ubicación exacta de Punt sigue siendo uno de los mayores enigmas de la egiptología. Durante siglos, investigadores han intentado situarla en el mapa,
guiándose por descripciones geográficas, los productos traídos desde allí y las rutas de navegación representadas en los relieves. Pero no hay consenso. Algunos estudiosos sostienen que Punt se encontraba en la actual Somalia o Eritrea, basándose en la similitud de fauna, flora y productos naturales. Otros ubican la región más al interior del continente, en Sudán del Sur o Etiopía, argumentando que el acceso terrestre y fluvial desde el Nilo podría haber facilitado las expediciones. También hay teorías que apuntan hacia la península arábiga, específicamente en Yemen, aunque esta idea ha perdido fuerza con el tiempo. Lo que alimenta aún más el misterio es la ausencia total de fuentes locales. No se ha encontrado ningún texto, inscripción o artefacto de origen puntita que permita entender su cultura desde dentro. Todo lo que sabemos proviene exclusivamente de la perspectiva egipcia. Punt fue, al parecer, una civilización sin escritura, o al menos sin un sistema que haya sobrevivido. Y sin embargo, su huella persiste. Las expediciones a Punt eran vistas por los egipcios como actos casi sagrados. Las plantas de mirra traídas desde allí fueron consideradas regalos divinos, y sus raíces replantadas con ceremonias especiales en los jardines de los templos. Incluso los animales exóticos, como monos y jirafas, eran tratados como ofrendas vivientes a los dioses. Punt era más que un comercio. Era símbolo de una conexión con lo lejano, lo puro, lo bendecido. Y quizá por eso, cuando desapareció de la historia, no lo hizo con estruendo ni con guerras, sino simplemente dejando de ser mencionado. Se desvaneció como si hubiera sido un sueño compartido, una tierra real que se volvió leyenda, un lugar que existió, aunque ya no sepamos dónde buscarlo. A día de hoy, ningún descubrimiento arqueológico ha logrado confirmar con certeza dónde estaba Punt. No se han encontrado restos de sus ciudades, ni tumbas, ni artefactos firmados por su propia cultura. Solo los ecos de su existencia, transmitidos por los egipcios, mantienen viva su memoria. Eso es lo que la convierte en una tierra tan fascinante. Fue real, documentada, esencial para una de las civilizaciones más avanzadas del mundo antiguo. Y sin embargo, se desvaneció por completo. Esa paradoja ha hecho que Punt ocupe un lugar especial en el imaginario de los investigadores. Es una historia incompleta, una pieza faltante en el mapa de la antigüedad. Cada expedición moderna que parte al Cuerno de África o al sur de Arabia lo hace con la esperanza de hallar una pista más, una señal que revele su paradero. Pero hasta ahora, todo sigue siendo hipótesis, y mientras tanto, Punt permanece como un símbolo de lo que la historia aún no ha revelado. Un recuerdo persistente de que incluso en los registros más meticulosos, como los del antiguo Egipto, hay zonas de sombra. Lugares que fueron reales, que marcaron una época y que hoy solo existen en relieves de piedra, entre barcos tallados y árboles de mirra. Punt fue un paraíso comercial, fue tierra sagrada, fue un puente entre lo humano y lo divino, y aunque sus coordenadas se hayan perdido, su leyenda sigue ahí, tan firme como los templos que la inmortalizaron. Porque a veces la historia se escribe no solo con lo que se sabe, sino con lo que aún no se puede explicar del todo. En todo el mundo, estructuras antiguas despiertan preguntas similares. ¿Quién las construyó? ¿Para qué? ¿Y por qué su forma recuerda a otras mucho más famosas? En Grecia, lejos del Nilo y del incienso de Punt, se alzan unas construcciones que han intrigado a arqueólogos durante décadas. No están en Egipto, pero su forma es inconfundible. Son las llamadas pirámides griegas. Levantadas en la región de la Argólida, estas estructuras milenarias han abierto un nuevo interrogante. ¿Por qué los antiguos griegos construyeron pirámides? ¿Y qué secretos esconden sus piedras silenciosas? A pocos kilómetros de la antigua ciudad de Argos,
en el corazón de la región del Peloponeso, se alzan unas estructuras que, a simple vista, rompen con la imagen clásica de la arquitectura griega. No son templos con columnas ni teatros al aire libre. Son construcciones de forma triangular, con muros que se elevan en ángulo, semejantes a las pirámides. Y aunque su escala no se compara con la majestuosidad de Giza, su mera existencia plantea una pregunta desconcertante. ¿Por qué hay pirámides en Grecia? La más conocida de todas es la pirámide de Helinicón. Construida en piedra caliza, se levanta de forma sobria y silenciosa en un terreno llano, rodeado por olivares. A diferencia de sus pares egipcias, no tiene cámaras subterráneas complejas ni decoraciones internas. El diseño es simple, un pasillo central flanqueado por pequeñas estancias. No hay señales claras de que haya servido como tumba, ni inscripciones que revelen su propósito original. Su estilo arquitectónico no encaja fácilmente en ninguna categoría del mundo griego clásico. Mientras los templos y edificios de esa época se centraban en estructuras abiertas, simétricas y funcionales, la pirámide de Helinicón parece responder a otra lógica, a otro simbolismo. Por eso, desde su redescubrimiento, ha sido objeto de múltiples teorías. El debate más intenso gira en torno a su antigüedad. La mayoría de los arqueólogos la fechan en el siglo IV a.C., apoyándose en fragmentos de cerámica hallados en el sitio que encajan con esa cronología. Sin embargo, un estudio publicado en 1991 por el Instituto de Geodesia de la Universidad de Patras propuso una fecha muy anterior, alrededor del 2700 a.C. Esa afirmación, basada en técnicas de datación termoluminiscente aplicada a la piedra, generó una fuerte polémica. Si fuera correcta, colocaría a la pirámide de Helinicón como contemporánea, o incluso anterior, a las primeras pirámides egipcias, una idea que, para muchos, resulta difícil de aceptar. La comunidad académica reaccionó con escepticismo. Se cuestionó la metodología, la interpretación de los resultados y la falta de evidencia complementaria. La propuesta fue finalmente desestimada por la mayoría de los expertos, aunque nunca refutada de forma concluyente. Como suele suceder en la arqueología, el margen de incertidumbre permanece. Lo cierto es que, sea cual sea su edad, la pirámide de Helinicón sigue siendo un misterio. Su forma, su aislamiento, su aparente falta de función funeraria y su contexto cultural la convierten en una anomalía dentro del paisaje arquitectónico griego. Y, como ocurre con todo misterio, su sola existencia invita a seguir buscando respuestas. La pregunta sobre su propósito sigue sin respuesta definitiva. Entre las teorías más aceptadas está la de que pudo haber servido como un pequeño bastión defensivo o un puesto de control, debido a su ubicación estratégica en una ruta terrestre importante de la antigüedad. Desde allí, se habría podido vigilar el paso de viajeros y mercancías, lo cual le daría una función claramente práctica. Pero esa hipótesis, aunque plausible, no está respaldada por evidencia concluyente. Otra posibilidad apunta hacia un uso ceremonial o ritual. Algunos investigadores han notado que la orientación de la estructura podría tener relación con fenómenos astronómicos, lo que ha llevado a plantear que la pirámide haya servido como una especie de marcador solar o calendario primitivo. Alineaciones con el solsticio de verano o ciertos patrones de sombra durante el año podrían haber tenido un valor simbólico o agrícola para las comunidades de la región. Sin embargo, estas ideas siguen siendo especulativas y difíciles de comprobar con los restos actuales. Lo que añade peso al misterio es que la pirámide de Helinicón no fue la única. En distintas partes de la región de Argólida se han identificado vestigios de al menos otras dos estructuras piramidales, aunque en estado mucho más ruinoso. Esto sugiere que, durante un periodo determinado, este tipo de arquitectura tuvo cierta relevancia local. La escasez de ejemplos conservados y la falta de inscripciones
impiden reconstruir su contexto con precisión, pero refuerzan la idea de que no se trató de una curiosidad aislada. Estas construcciones, aunque modestas en comparación con las pirámides egipcias o mesoamericanas, plantean interrogantes profundos sobre la historia de la arquitectura. ¿Fue la forma piramidal una invención recurrente en diferentes partes del mundo por razones prácticas o simbólicas? ¿O existieron contactos culturales indirectos que propagaron ciertas ideas estructurales? Nadie lo sabe con certeza. Lo único claro es que estas pirámides griegas, silenciosas y apartadas, siguen desafiando el relato tradicional de la historia. Nos recuerdan que el pasado aún guarda secretos, y que incluso en el corazón del mundo clásico hay enigmas que no encajan del todo con lo que creíamos saber. La ausencia de conexión comprobada entre culturas no impide que la forma piramidal haya aparecido una y otra vez, en épocas y lugares distintos. Es como si la humanidad, en diferentes puntos del planeta y sin conocerse entre sí, hubiese llegado a una misma conclusión: que elevar muros en forma de triángulo no solo ofrecía estabilidad estructural, sino también un vínculo simbólico con el cielo, con los dioses o con la eternidad. Tal vez sea por eso que las pirámides, grandes o pequeñas, despiertan tanto asombro. Son más que construcciones, son declaraciones, y en el caso de Helinicón, la declaración no es de poder imperial ni de divinidad faraónica, sino de persistencia, de presencia. Allí, en medio del silencio rural del Peloponeso, la pirámide sigue en pie. No atrae multitudes, ni aparece en las rutas turísticas tradicionales, pero cada piedra colocada con precisión, cada ángulo tallado, cuenta una historia que aún no terminamos de entender. Una historia que habla de creatividad, de conocimiento técnico y de una forma de pensamiento que sigue desconcertando a los expertos. La pirámide de Helinicón no compite con otras maravillas del mundo antiguo. No lo necesita, porque su valor no está en su tamaño, sino en su pregunta no resuelta. Una pregunta que sigue flotando sobre ella, como su sombra al atardecer. ¿Qué sabían realmente los antiguos, que nosotros todavía estamos intentando descubrir? Esa misma pregunta resuena a cientos de kilómetros al sur, en el corazón del antiguo reino de Kush, una civilización poderosa que dominó el Nilo desde el actual Sudán y llegó incluso a gobernar Egipto como faraones. Dejaron templos, ciudades y tumbas, pero hay algo que aún no hemos logrado descifrar: su lengua escrita. El meroítico, idioma del reino de Kush, sigue siendo uno de los grandes misterios sin resolver de la historia antigua. Fue una lengua viva durante siglos, tallada en piedra, inscrita en papiros, hablada por reyes y sacerdotes, y sin embargo, hoy permanece casi completamente incomprensible. La última historia de esta serie nos lleva hasta allí, al silencio de un lenguaje perdido, que aún espera ser escuchado. En las arenas del actual Sudán, al sur de Egipto, floreció durante siglos una civilización tan poderosa como enigmática: el reino de Kush. Con capitales como Napata y Meroe, dominaron vastas regiones del valle del Nilo, establecieron relaciones comerciales con el Mediterráneo, el África subsahariana y el Mar Rojo, y durante un breve pero notable periodo, incluso gobernaron Egipto como faraones. Fueron los soberanos de la dinastía Bentitince, conocidos por la historia como los faraones negros, y su influencia cultural, religiosa y militar dejó una marca profunda en la región. Pero más allá de los templos tallados en piedra, de las pirámides de Meroe que aún se alzan sobre la arena, y de las riquezas acumuladas a lo largo de generaciones, los kushitas dejaron un legado más difícil de interpretar: su lengua escrita. Un idioma que, más de 2000 años después, sigue resistiéndose al entendimiento moderno. Este idioma es el meroítico. Fue usado desde al menos el siglo III a.C. hasta el siglo IV d.C.
y adoptó dos formas principales: la jeroglífica, reservada para contextos formales, religiosos y monumentales, y la cursiva, usada para la vida cotidiana, en documentos escritos sobre papiros o grabados en objetos. A través de ambas, los cushitas registraron nombres, oraciones, títulos, relatos e información administrativa. Esas inscripciones han sido halladas en tumbas reales, en estelas, en altares y en ruinas de templos. El alfabeto está parcialmente descifrado. Los signos pueden pronunciarse, las palabras pueden ser leídas en voz alta, pero su significado sigue mayormente fuera de alcance. Esto convierte al meroítico en una rareza entre las escrituras antiguas. Otras lenguas complejas, como el egipcio clásico o el acadio, lograron ser descifradas gracias a hallazgos clave como la piedra de Rosetta o los textos paralelos escritos en múltiples idiomas. Pero en el caso del meroítico, no existe tal documento. No hay ningún texto bilingüe ni traducción antigua conocida que sirva como punto de comparación. Y eso complica todo. A pesar de los esfuerzos de lingüistas y egiptólogos desde el siglo XIX, la estructura gramatical del meroítico sigue sin ser comprendida del todo. Algunas palabras han sido asociadas a conceptos conocidos, como nombres propios, términos religiosos o fórmulas funerarias, pero la mayoría del vocabulario permanece sin traducir. Aun cuando podemos leer su pronunciación, entender lo que verdaderamente expresan esos textos es una tarea inacabada. La situación es frustrante. La lengua de un imperio que gobernó grandes territorios del África antigua, que interactuó con Roma, Egipto y el mundo helenístico, ha quedado en gran parte en silencio. La voz de Kush, una civilización que desafió al poder faraónico, que construyó sus propias pirámides y desarrolló una identidad cultural propia, sigue sin ser escuchada en sus propios términos. El meroítico es, en esencia, una lengua atrapada entre la memoria y el olvido. La conocemos por su forma, pero no por su fondo, y hasta que logremos descifrarla, la historia del reino de Kush seguirá incompleta, a la espera de que una nueva piedra, real o metafórica, nos revele lo que esos antiguos signos intentaron decir desde el corazón del desierto. Ese muro lingüístico no solo impide conocer detalles biográficos de sus gobernantes o aspectos de su administración, también bloquea el acceso a su mundo simbólico, a su mitología, a la forma en que entendían la muerte, lo sagrado, el tiempo. La mayoría de las inscripciones meroíticas están asociadas a templos, tumbas o altares, lo que sugiere una riqueza ritual y teológica comparable a la de sus vecinos egipcios. Pero sin poder traducir sus textos con precisión, todo queda en la superficie. Sabemos cómo se llamaban algunos reyes y reinas, podemos identificar sus linajes y ubicar sus sepulturas, pero no podemos leer sus himnos, sus oraciones, sus leyes, no podemos escuchar su voz. Cada nueva inscripción hallada renueva la esperanza de que algún día se descubra una clave que desbloquee el sentido del meroítico. Algunos investigadores exploran similitudes con lenguas nilo-saharianas vivas. Otros analizan estructuras gramaticales universales, buscando patrones. Pero hasta ahora, todo ha sido fragmentario. El idioma de Kush sigue siendo una barrera entre nosotros y una de las civilizaciones más influyentes del África antigua. Un imperio que supo desafiar a Egipto, pero cuya palabra, su verdadero pensamiento, todavía nos es ajeno. Y hasta que ese silencio no se rompa, la historia de Kush seguirá incompleta, escrita solo desde afuera. El meroítico no solo representa una lengua olvidada, representa una identidad cultural completa, cuya comprensión está suspendida en el tiempo. Su desaparición, sin una traducción clara, deja un vacío no solo en la historia de África, sino en la narrativa global de las civilizaciones antiguas. Cada estela que no podemos leer, cada tumba que guarda inscripciones incomprensibles, es una página arrancada del pasado. Hoy,
con tecnología avanzada, inteligencia artificial y métodos comparativos más precisos, las posibilidades de avanzar en su desciframiento son mayores que nunca. Pero el progreso sigue siendo lento. No basta con saber qué suena cada signo. Hace falta una conexión cultural más profunda, una intuición lingüística que reconstruya el contexto perdido. Mientras tanto, el meroítico permanece ahí, inscrito en la piedra, esperando. Es uno de los últimos idiomas escritos de la humanidad que aún no han sido descifrados, y su persistencia es una advertencia, que la historia no solo se pierde cuando se destruyen monumentos, sino también cuando se apagan las lenguas que los nombraban. Porque sin lenguaje, una civilización deja de hablar, y el mundo deja de escucharla. Porque sin lenguaje, una civilización deja de hablar, y el mundo deja de escucharla. Y sin embargo, hay veces en que el lenguaje no hace falta, donde lo que se transmite no son palabras, sino actos extremos, miradas salvajes y gritos en medio del combate. En otras latitudes y tiempos distintos, los vikingos dejaron una marca muy distinta, no a través de escrituras incomprendidas, sino a través del terror puro que sembraban en los campos de batalla. Entre ellos existía una figura temida tanto por enemigos como por aliados, el berserker. Guerreros que, según las crónicas, luchaban poseídos por una furia ritual, con fuerza sobrehumana y sin sentir dolor. Vestían pieles de oso o lobo, entraban en trance antes de la batalla y se convertían literalmente en bestias humanas. ¿Eran simples soldados drogados o portadores de una tradición chamánica que desafiaba la lógica? La 10ª historia nos lleva a su mundo, a la mente del berserker y a la oscuridad de sus ritos. La transformación del berserker no era improvisada ni espontánea, era cuidadosamente provocada. El guerrero debía desprenderse de su identidad humana para asumir otra, más antigua, más primitiva. Su entrenamiento no solo incluía el uso de armas o técnicas de combate, sino también el dominio del cuerpo y la mente. Ayuno prolongado, aislamiento en la naturaleza, exposición al frío extremo o el uso controlado de sustancias eran parte de un proceso diseñado para romper la barrera entre el hombre y la bestia. No se trataba simplemente de perder el control. El objetivo era canalizar un estado alterado de conciencia hacia un propósito específico: destruir al enemigo. El trance del berserker era funcional, casi táctico. En batalla, sus ataques eran tan rápidos y feroces que los adversarios no podían responder con lógica o estrategia. El terror psicológico que generaban bastaba, muchas veces, para romper las filas enemigas antes del primer choque real. Los relatos también mencionan que los berserkers eran difíciles de detener, incluso después de terminada la batalla. Su furia no desaparecía de inmediato. Algunos tardaban horas en calmarse. Otros atacaban sin distinguir entre aliados y enemigos. Por eso, en tiempos de paz, eran temidos tanto como respetados. No se les consideraba simples guerreros, sino hombres tocados por una fuerza salvaje que podía volverse incontrolable. Con la cristianización del norte de Europa, la figura del berserker fue cayendo en desgracia. Lo que antes se veía como una forma de poder espiritual se convirtió en signo de locura o herejía. Las leyes medievales empezaron a prohibir sus prácticas y los registros comenzaron a tratarlos como amenazas sociales más que como héroes de guerra. Sin embargo, la memoria de sus hazañas no desapareció. Las sagas los conservaron como personajes extremos, destructores imparables, pero también símbolos de una conexión perdida con la naturaleza, con el instinto, con lo sagrado animal. En un mundo que cada vez valoraba más el control y la razón, el berserker representaba lo opuesto: el caos, el impulso puro, la fuerza que no necesita justificación. Hoy,
La imagen del berserker sobrevive como arquetipo. Se le encuentra en las páginas de la literatura fantástica, en los videojuegos, en las películas. Pero su origen es más profundo que cualquier ficción. Es el eco de una tradición que entendía el combate no solo como una lucha física, sino como un rito de transformación. Un pasaje breve y violento en el que el hombre, por un instante, se convertía en algo más o en algo menos. El berserker no fue simplemente un soldado exaltado. Fue la personificación de un ideal ancestral que hoy apenas podemos imaginar, la fusión total entre hombre, animal y mito. Su existencia, histórica o simbólica, apunta a una visión del mundo en la que el guerrero no solo peleaba con la espada, sino también con el alma, canalizando fuerzas que lo conectaban con lo salvaje, lo sagrado, lo irracional. Aunque las sociedades modernas hayan abandonado los ritos de sangre y trance, la figura del berserker perdura porque toca una fibra profunda en nuestra memoria colectiva. Nos recuerda que, en algún punto de nuestra historia, la fuerza bruta no era simplemente violencia, sino una forma de conexión con algo más grande. Que el cuerpo podía ser un templo, pero también un arma, un canal, un ritual. Y aunque la historia haya intentado relegarlo al folclore o la superstición, su silueta aún se recorta, con piel de oso al viento y ojos encendidos, en la frontera difusa entre lo humano y lo animal. Porque el berserker, más que un personaje del pasado, es un reflejo atávico de aquello que todos llevamos dentro, la capacidad o el temor de perder el control y dejar que lo más antiguo en nosotros tome el mando. Porque el berserker representa ese momento en que la realidad se distorsiona, cuando la percepción del mundo se transforma por ritual, trance o furia. Y esa idea, la de ver algo que no está, o no como creemos, no es exclusiva de los campos de batalla vikingos. En la Europa medieval, otro fenómeno desconcertante invadió los castillos, monasterios y salones de nobles. Una ilusión, una creencia extraña, que llevó a algunos a convencerse de que sus cuerpos estaban hechos de vidrio. Así comienza la historia número 11, un episodio olvidado de la historia médica y cultural de Occidente, donde la fragilidad no era solo emocional, sino también imaginada como física, donde la mente distorsionaba la materia, y lo imposible se sentía tan real como el acero. En la penumbra de la Europa medieval y renacentista, cuando la mente humana se debatía entre la fe, la superstición y una ciencia apenas naciente, emergió un fenómeno tan extraño como perturbador: personas convencidas de que sus cuerpos estaban hechos de vidrio. Esta creencia, lejos de ser una metáfora poética, era un miedo concreto, vivido con terror absoluto por quienes lo padecían. El delirio del vidrio, hoy interpretado como un trastorno psicótico, afectaba sobre todo a miembros de la nobleza y la élite intelectual. No eran campesinos ignorantes, sino cortesanos, eruditos y hasta reyes. Creían literalmente que eran frágiles como el cristal. Algunos pensaban que sus piernas podían quebrarse con un roce, otros que sus entrañas eran huecas y quebradizas. Caminaban con extrema cautela, evitaban sentarse o abrazar a alguien. Vivían con el temor constante de desmoronarse como una copa caída al suelo. El caso más famoso es el de Carlos VI de Francia, quien durante una de sus crisis ordenó reforzar su ropa con hierro para proteger su cuerpo de cristal. Su miedo no era fingido, lo dominaba, y aunque se le rodeó de médicos y consejeros, nadie logró liberarlo del todo de esa angustia transparente. Este delirio se documentó en múltiples cortes europeas, especialmente entre los siglos XIV y XVII. Y aunque parezca incomprensible desde una mirada moderna, tiene sentido dentro del mundo simbólico de su tiempo. El vidrio era un material precioso, frágil, casi mágico, transparente pero cortante,
bello pero mortal si se rompía. Que alguien se creyera hecho de vidrio no era solo una distorsión mental, sino una manifestación del miedo más profundo a quebrarse, a perder la forma, el control, la integridad. La medicina de entonces, basada en los humores y la influencia celestial, no estaba preparada para tratar trastornos psíquicos, y así el delirio del vidrio fue visto como una maldición, una debilidad del alma, un castigo divino, más que como una enfermedad mental. Con el tiempo, la creencia desapareció, sustituida por otros temores más contemporáneos. Pero su rastro persiste como un eco curioso en la historia de la mente humana, una época en la que el cuerpo podía sentirse tan frágil como el alma, y donde la ansiedad tomaba la forma concreta de un cristal a punto de romperse. La ilusión del vidrio fue, en esencia, un espejo deformado de la condición humana, una manifestación del deseo, o del temor, de ser visto con claridad, de revelar cada rincón de la psique, pero también de la incapacidad para soportar esa transparencia. El cuerpo de vidrio no solo era frágil, era expuesto, vulnerable, indefenso ante el juicio ajeno y el peso del propio pensamiento. En ese contexto, el delirio no era una simple patología individual, sino una respuesta al entorno. Un entorno en el que la presión social, la culpa religiosa, el peso del linaje o la exigencia del poder podían quebrar a una persona desde dentro. No sorprende que quienes más lo padecieran fueran figuras rodeadas de protocolo, escrutinio y expectativa. Reyes, cortesanos, estudiosos, hombres que no podían permitirse fallar y que terminaron sintiéndose tan frágiles como el símbolo que los obsesionaba. Desde la mirada actual, ese delirio nos parece lejano, casi fantasioso, pero los mecanismos que lo alimentaban siguen presentes. Hoy ya no tememos rompernos de cristal, pero hablamos de ansiedad, agotamiento, desbordamiento, colapso. Cambian los términos, no la experiencia. El cuerpo sigue siendo el escenario de nuestros conflictos internos, y en eso la ilusión del vidrio tiene algo que decirnos aún, que hay miedos que adoptan formas precisas, que la mente puede moldear el mundo hasta hacerlo creíble, y que la historia está llena de cuerpos que, aunque nunca se rompieron por fuera, vivieron como si estuvieran a punto de quebrarse por dentro. La ilusión del vidrio nos mostró hasta qué punto la mente humana puede moldear la realidad, distorsionarla, habitar un mundo alterno en el que lo imposible se vuelve creíble. Y esa misma capacidad de imaginación, de crear lugares, cuerpos o verdades paralelas, no es nueva ni exclusiva de la locura. Desde tiempos remotos, culturas enteras han soñado con espacios perfectos, lejanos, inalcanzables. Utopías que, aunque nunca se hayan pisado, han marcado el deseo humano de algo más. Un refugio, una pureza, una paz absoluta. Y en la antigüedad griega, ese lugar tenía nombre propio: Hiperbórea, una tierra mítica al norte del mundo conocido, donde el sol nunca se ocultaba y los hombres vivían en armonía con los dioses. Una fantasía geográfica que, más que un lugar real, era una idea persistente de perfección. Así comienza la historia número 12, el mito de Hiperbórea, la utopía del norte. Mucho antes de que existieran los mapas precisos y las fronteras modernas, el mundo conocido por los griegos estaba rodeado de un misterio tan vasto como el mar, y más allá de ese misterio, más allá del frío, del viento del norte y de las tierras bárbaras, decían que existía un lugar donde el sol nunca se ocultaba, donde los hombres vivían en paz, sin enfermedades ni guerras. Lo llamaban Hiperbórea. El nombre mismo significa más allá del Bóreas, el viento del norte. Para los griegos, Bóreas traía el invierno, la dureza, la agitación del mundo. Pero detrás de él, en lo más remoto del mundo, estaba la promesa de lo opuesto: la calma, la luz, la eternidad.
Hiperbórea era mucho más que un punto cardinal. Era una utopía. Los relatos antiguos hablaban de una tierra en la que los días eran eternos, las estaciones suaves, y los hombres, los hiperbóreos, vivían en completa armonía. Adoraban a Apolo, dios del sol y de la perfección, y según la leyenda, él mismo abandonaba cada año su santuario en Delfos para viajar a esa región lejana, donde descansaba y celebraba junto a ellos rituales que ningún mortal podría presenciar. No había leyes, porque no había crimen. No había médicos, porque no había enfermedad. Y cuando llegaba la hora de morir, los hiperbóreos simplemente se desvanecían en la luz, sin dolor ni pena. Era una civilización ideal, impalpable, suspendida entre mito y esperanza. Los geógrafos intentaron ubicarla, más allá de Escitia, cerca del círculo polar, en una isla lejana o incluso en las nubes. Para Heródoto era un enigma, para Píndaro un símbolo de perfección, para los neoplatónicos una metáfora del alma en paz. Con el paso de los siglos, algunos incluso la identificaron con la Atlántida, con Thule o con civilizaciones perdidas del norte helado. Pero la verdad es que Hiperbórea nunca estuvo en un mapa. Estaba en el horizonte de la imaginación. Era un espejo invertido del mundo griego. Donde ellos veían conflicto, Hiperbórea ofrecía armonía. Donde había muerte, Hiperbórea ofrecía trascendencia. No era solo un lugar idealizado, era una dirección espiritual. Y aunque nunca se halló evidencia concreta de su existencia, la idea perduró. Porque cada civilización necesita una tierra soñada. Y en el corazón del pensamiento griego, esa tierra perfecta siempre estuvo hacia el norte, donde el frío se transforma en claridad, donde los dioses aún conversan con los hombres, donde la utopía, por un instante, parece real. Ese vínculo profundo con la luz y la divinidad convirtió a Hiperbórea en mucho más que una fantasía geográfica. Era una metáfora del alma en estado puro. Allí, donde el sol no se ocultaba y los dioses caminaban entre hombres, el tiempo parecía detenerse, como si el universo entrara en pausa para contemplarse a sí mismo en equilibrio perfecto. No había urgencia, ni deseo, ni sufrimiento, solo presencia. En ese sentido, Hiperbórea no era una evasión del mundo, sino una visión de cómo el mundo podría ser. Una tierra donde la existencia no era una lucha, sino una celebración constante, donde el hombre no debía conquistar ni construir nada, porque todo ya estaba en armonía. Y esa idea, tan poderosa, atravesó siglos de pensamiento griego y resonó en muchos otros imaginarios posteriores. Filósofos, poetas y místicos encontraron en Hiperbórea una forma de hablar del alma iluminada, del retorno a un origen perfecto. Como ocurre con todos los mitos persistentes, su verdad no dependía de su existencia física, sino de su necesidad simbólica. Hiperbórea era ese lugar que todos, en algún momento, anhelan alcanzar, donde el espíritu descansa, donde el yo se diluye, donde la vida no duele. Y así, incluso hoy, en un mundo cartografiado al milímetro, sigue habiendo espacio para imaginar un norte invisible, intacto, resplandeciente, una Hiperbórea personal, intangible, esperando justo donde empieza el límite de lo posible. Así como Hiperbórea representaba una tierra de armonía inquebrantable, un refugio de luz donde la violencia no existía, la historia que sigue nos lleva al extremo opuesto, a una región real, calurosa y árida, donde la naturaleza mostró uno de sus rostros más oscuros y despiadados. Porque si Hiperbórea era la utopía imposible, Tsavo fue, por un tiempo, una pesadilla absolutamente real. Así comienza la última historia, la de los leones devoradores de Tsavo, en el corazón de Kenia colonial. Un episodio brutal, fascinante, que mezcla miedo, mito y realidad en partes iguales. En 1898,
En pleno auge del Imperio Británico, una ambiciosa obra de ingeniería buscaba unir Mombasa con el lago Victoria a través de una línea ferroviaria que atravesaría los vastos y salvajes paisajes de Kenia. Era un símbolo del dominio colonial, del progreso técnico llevado al corazón de África. Pero en la región de Tsavo, donde el sol abrasaba sin tregua y la sabana parecía infinita, el proyecto se encontró con un obstáculo que nadie pudo anticipar. 2 leones sin melena, inmensos, astutos y devoradores de hombres. Todo comenzó cuando los obreros del ferrocarril, en su mayoría trabajadores indios traídos por los británicos, empezaron a desaparecer por las noches. Algunos fueron arrastrados de sus tiendas mientras dormían. Otros simplemente nunca volvieron del campo. Pronto, el miedo se extendió por todo el campamento. Los hombres se negaban a trabajar. Decían que los leones no eran animales comunes, sino demonios encarnados, espíritus vengativos del lugar. El pánico se instaló como una sombra. Las noches se convirtieron en un tormento de ojos abiertos y corazones en vilo. Se reforzaron las empalizadas con espinas, se encendieron fogatas por todo el perímetro, se organizaron turnos de vigilancia armada, pero los ataques continuaban. Los leones parecían sortear cada obstáculo con una inteligencia escalofriante. Eran invisibles hasta que ya era tarde. Elegían a sus presas con una precisión casi quirúrgica. La sensación en el campamento era que no se trataba de una cacería, sino de una guerra. El encargado de la obra, el teniente coronel John Henry Patterson, intentó tranquilizar a la fuerza laboral. Instaló barreras, encendió fogatas, colocó trampas. Nada funcionó. Los ataques continuaban, cada vez más audaces. Los leones parecían no temer ni al fuego ni al ruido. Se deslizaban como sombras en la noche, acechaban en silencio y mataban con precisión quirúrgica. Durante semanas, Patterson montó guardias personales. Pasaba las noches en plataformas elevadas, armado con su rifle, esperando el momento justo. Los cuerpos de las víctimas seguían apareciendo, a veces mutilados, otras veces simplemente desaparecidos. El terror no disminuía. La obra estaba detenida, la moral rota. El dominio británico, por un instante, fue desafiado no por ejércitos enemigos, sino por 2 criaturas silenciosas que cazaban bajo el amparo de la luna africana. Durante meses, el terror paralizó la construcción del puente sobre el río Tsavo. Se estima que más de 30 personas, algunas fuentes elevan el número a 135, fueron asesinadas por los 2 felinos, que actuaban en pareja, algo poco común en leones machos. Era una cacería sistemática, casi metódica. Tsavo se convirtió en sinónimo de muerte. Los ataques no respondían a un patrón predecible. A veces pasaban días sin incidentes, y justo cuando la calma parecía instalarse, los leones volvían a atacar, como si esperaran el momento exacto en que el miedo empezaba a menguar. La tensión psicológica fue tan fuerte como el peligro físico. Los obreros, exhaustos y paralizados por el pánico, comenzaron a abandonar el campamento en masa. El avance de la línea férrea quedó prácticamente congelado. Finalmente, tras largas noches de vigilancia y varios intentos fallidos, Patterson logró abatir a los animales. Uno cayó tras varios disparos y días después, el segundo fue alcanzado y rematado. No fue una caza sencilla. Cada encuentro fue una prueba de paciencia, puntería y nervios de acero. El silencio que siguió a la última bala no fue de celebración, sino de alivio absoluto. La obra del ferrocarril pudo continuar, pero el episodio quedó grabado en la memoria colectiva del imperio. Los cuerpos de los leones fueron desollados y sus pieles acabaron, décadas más tarde, en el Museo Field de Chicago, donde hoy se exhiben los animales disecados, con sus fauces abiertas como testigos inmóviles de aquel horror. Aún hoy, los científicos debaten por qué estos leones se convirtieron en devoradores de humanos.
Algunas teorías apuntan a una epidemia que había reducido la población de presas naturales en la zona. Otros creen que uno de los leones sufría una infección dental, lo que le impedía cazar como lo haría normalmente, obligándolo a buscar presas más fáciles. También se ha planteado que, al estar acostumbrados a los cadáveres humanos durante la construcción del ferrocarril, simplemente desarrollaron una conducta oportunista. Pero más allá de las explicaciones biológicas, lo cierto es que, por un tiempo, el dominio británico en África fue desafiado no por ejércitos ni rebeliones, sino por dos criaturas silenciosas, invisibles en la maleza, que recordaron a todos que, en ciertos lugares, la naturaleza sigue mandando. El eco de sus rugidos aún resuena en los relatos, y su historia sigue viva, como una advertencia de lo salvaje que jamás fue domesticado por completo. Hoy viajamos por algunos de los misterios más desconcertantes de la historia. Desde una piedra rúnica que podría reescribir el pasado de América, hasta una tumba de Cristo en Japón. Desde un continente perdido bajo el océano, hasta pirámides en Grecia y un idioma africano aún indescifrado. Exploramos utopías mitológicas, delirios medievales y hasta los rugidos letales de dos leones cazadores de hombres en Tsavo. Si te gustó este contenido, suscríbete al canal para no perderte los próximos episodios llenos de historia, mitos y enigmas del mundo. Déjame saber en los comentarios cuál de estas historias te sorprendió más. ¿Crees que alguna podría tener una explicación que aún no conocemos? Y si piensas que esto puede interesarle a alguien, compártelo ahora mismo. Tal vez tú seas quien despierte en otros la curiosidad por lo que la historia aún no ha resuelto. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en el próximo episodio.